Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de gestión y desarrollo. Importante hacer algunas reflexiones, rememorar el fútbol, la Academia Enrique Hub, y por supuesto eso lo vamos a hacer a través de una entrevista a un personaje del fútbol boliviano. A Eduardo Villegas Cámara le damos la más cordial bienvenida, en el sentido de interactuar, de hacer esa rememoración y por supuesto de encaminar un diálogo ameno sobre anécdotas de la Escuela de Fútbol Enrique Hub, sobre las interacciones que serían posibles para mejorar el fútbol boliviano, el fútbol pasión de multitudes, que sin duda es parte del método científico, de un trabajo interdisciplinario, en muchos casos transdisciplinario, tiene que ver hasta con la estadística aplicada, eso es ciencia, tiene que ver con las emociones y otros aspectos indispensables. Eduardo, bienvenido al programa Gestión y Desarrollo. Muchas gracias, Alfredo, un gusto saludarte a ti y a través de ti a toda la comunidad universitaria por el canal y obviamente a toda la población cochabambina. Es un gusto estar en tu programa. Un placer tenerte acá. La última vez que nos vimos fue en 1987, ¿no? Universitario Die Stronger, 4-1 nos ganaron. Claro, éramos muy delgados. Éramos flacos, tú eras el flaco Piker, ese era tu apodo. Claro, esa ha sido la última vez que nos hemos visto en cancha, pero después también nos hemos visto en la mutual de exfutbolistas, jugando ahí un poquito en contra, disfrutando siempre del fútbol y recordando siempre todo lo que nos ha dado la Escuela de Fútbol Enrique Hub, por supuesto. Recordando a Aurora Petrolero, ahí estaba William Ramallo también, ¿no? Qué interesante, los amigos del fútbol, amigos con los cuales toda una vida hemos hecho empatía y por supuesto a partir de esa empatía, desde conocer la disciplina, todos han sido grandes triunfadores. Algunos se quedaron en el fútbol, en el negocio, otros estudiaron, como es tu caso. Siempre lo voy a decir, me agrada, y lo mismo le digo a Oscar, tu hermano, que sean parte de una familia de gente estudiosa, de gente disciplinada, educada y que han contribuido a nuestro país. Pensemos cómo llegas a estar en esta faceta del fútbol, porque me interesa rememorar esos aspectos, a la Academia de don Enrique Hub Krell, que ha sido la que nos ha cobijado, nos ha generado la base para ser parte del fútbol profesional boliviano. Sí, Alfredo, la verdad que debe ser una bendición, ¿no? Yo decía en algunas ocasiones cuando conversaba, ha sido una bendición que nosotros, nuestra generación, los que estuvieron antes de nosotros y los que vinieron después, hayamos tenido la suerte de que don Enrique Hub llegara a Cochabamba. O sea, ayer he sabido que él escapaba un poco de la guerra por haber sido judío alemán, y se instaló en Cochabamba, y su pasión por el fútbol hizo que toda su economía, que él manejaba ciertos negocios, los invirtiera en la juventud, en la niñez de Cochabamba, y ahí caímos nosotros. Yo vivía, mis papás hicieron su casa muy cerca del estadio, a 2 cuadras de la parte final, es decir, Juan de la Rosa y Jorge Washington. Y bueno, la cercanía hizo que mis amigos, vecinos, que eran un poquito más grandes, ya estaban en la escuela Enrique Hub, en el club en realidad, y me dicen,
pero ¿por qué no vas a probarte? Yo tenía entre 7 y medio, 8 años, ¿no? Y ahí llegué, empecé a jugar y la verdad que me consideraron muy rápidamente. Don Jorge Rebollo, un entrenador a quienes lo hemos conocido y lo reconocemos siempre con mucho cariño, ha fallecido antes, pero a través de él también han venido otros entrenadores, han estado ahí, que nos han generado una formación importante en todo sentido, ¿no? a través del deporte. Pero una cosa importante que yo he percibido en aquella época ya, y cada vez que me preguntan la comento, que la escuela Enrique Jaffe estaba muy adelantada a muchas otras escuelas que hay en este momento. ¿Por qué? Porque tenía cancha donde entrenar, tenía a los mejores entrenadores de Cochabamba, tenía vestuarios, tenía ducha, tenía balones para cada jugador, tenía zapatillas para cada jugador, o sea, propia, no le daban nuestra zapatilla a otro, teníamos medias, short para entrenar, y medias y short y camiseta para los partidos. Sobre alimentación. Y buzo, y lo más lindo es eso, al final del entrenamiento nos daban un pan redondo, la tortilla creo que se llamaba, con mantequilla y miel, y un vaso pero así grande de leche, casi digo el nombre de la otra empresa, pero leche pura de vaca. O sea, leche pura de vaca, esa que daba nata así grueso. Perdón que lo comente así, pero es lo que he vivido, lo que he disfrutado y que queda siempre en mi cabeza, en mi corazón todo aquello, porque lo he disfrutado junto a todos esos jóvenes compañeros míos, pero también con mi familia, ¿no? Con mi familia, porque mi familia ha visto aquello y a través de eso también se ha rápidamente compenetrado con la idea del fútbol y muy pronto, ya a los 17 años, un poco decidimos con mi familia que mi pasión iba a ser mi profesión. Imagínate. Claro, pero es importante, ¿no? Si has trabajado tantos años y había la opción de jugar en liga después de ser director técnico, es una maravilla. Sí. Coméntanos esa parte que me parece clave. Sí, bueno, la carrera de futbolista fue linda, la disfruté mucho, con altas y bajas, con victorias y con derrotas, con muchos golpes que te da el fútbol, la vida, lesiones, etcétera, etcétera. Y en el transcurrir del tiempo, de los últimos años más o menos a partir de los 30, porque jugué hasta los 35, dije, quiero ser entrenador de fútbol, porque tenía cierto liderazgo en todos los equipos donde estaba, porque tenía mucha comunicación, mucha llegada con mis compañeros, tenía el respaldo de los entrenadores donde he estado siempre, me daban el cintillo y yo no sabía al principio por qué, pero después me di cuenta que había un liderazgo y ese había que probablemente alimentarlo, mejorarlo, capacitarlo, y eso hice. Y cuando dije voy a ser entrenador, me propuse aquello, pero me puse yo mismo una condición, y la condición fue que tengo que estudiar para ser entrenador, no quiero ser un entrenador empírico. Y eso hice, gasté 2 años de mi tiempo en aquello, me tuve que cambiar de ciudad, me fui a La Paz, y allá hice la carrera de entrenador mientras trabajaba, estudiaba, y eso fue bueno porque todo lo que estudiaba en la noche lo aplicaba al día siguiente, primero con niños, después con jóvenes y después con profesionales. ¿Y cuándo te dieron la oportunidad en la liga profesional? Bueno, eso ha sido un poco anecdótico, ¿no? Anecdótico porque yo ya trabajaba en el Club Die Strongest en divisiones menores, y bueno, he sido ayudante de campo de varios entrenadores que llegaban al club y asumía como ayudante, después se iba el entrenador y yo quedaba, etcétera, etcétera, hasta que en un momento me dicen, bueno, te haces cargo. Debe haber sido el año más o menos 2003, 2004, 2005, por ahí. Creo que ha sido 2005. Y bueno, me hago cargo, me va bien, empezamos a dirigir y salimos subcampeones. Con Die Strongest, y el presidente de la época me dice, bueno, vamos a tener una vacación, vaya Eduardo, descanse, vamos a volver más o menos en un mes y usted va a ser el técnico del club.
Está bien, muchas gracias, bla, 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 y volví y al poco tiempo para volver a trabajar y ya había otro entrenador, no me habían dicho, no me avisaron, me dolió un poco, pero bueno, también dije, está bien que elijan probablemente a un entrenador con más renombre, eso sí, vino un entrenador de mucho prestigio, boliviano también, y nada, no sé si volví a las inferiores o me fui a otro club, creo que por ahí me fui a Sucre ya, también me fue bien, pero el debut fue lindo, fue bueno, yo digo gracias a esa decisión un poco de haber dicho, yo quiero capacitarme, quiero seguir estudiando y he leído mucho, he seguido a muchos entrenadores, no solo a uno, a muchos, y por eso tengo de todos un poco y por supuesto prevalece mi idea de juego propia, ¿no? Propia, que es la que a mí me gusta. Pensemos en alguna anécdota que tiene que ver con tu debut en Liga. ¿Qué has sentido cuando ha sido tu primer partido de Liga? Bueno, ha sido en Petrolero de Cochabamba, del cual yo era hincha. Cuando tenía 17 años, que estaba en tercero medio, ya me habían hablado de clubes profesionales para jugar y le dije yo a mis papás, me están hablando, quiero jugar en el fútbol profesional. Y yo estudiaba en el colegio Merinol y en esa época el Merinol era por la mañana y por la tarde. Entonces no me daba mucho espacio como para ir a entrenar a un club, ¿no? Porque los clubes en esa época entrenaban por la mañana. Entonces mis papás me dicen, no, primero tienes que salir bachiller, tienes que terminar el colegio. Y perfectamente podía haber ido a otro colegio, terminar, qué sé yo, después decía yo, aunque sea un colegio por la noche o por la tarde, sin desmerecer a ningún colegio, ¿no? Sin desmerecer que la educación también se la puede tomar en cualquier colegio y en cualquier horario, depende de uno, ¿verdad? Entonces no quisieron mis papás y tuve que resignar un año más. También mis papás entendieron en ese interín, perdón que explique un poco más las cosas, porque estaba de manera obligatoria el servicio militar, ¿no? Y bueno, eso sí, me lo dejaron pasar, hicimos las gestiones para sacar un auxiliar y entre comillas, con todo el respeto a todos mis amigos militares, no perdí ese año, ¿no? No perdí ese año y entré rápidamente a la universidad primero a estudiar Derecho y después entré al fútbol, a Petrolero. Y ha sido como una fantasía, ¿no? Como una fantasía que inmediatamente que salí del colegio hice mi primer contrato. Hice mi primer contrato y ese contrato que no era nada significativo económicamente, pero sí representaba tener un trabajo, tener una actividad ya después del colegio, ¿no? Bien jovencito, ¿no? Nos animó mucho a todos y por eso mi mamá te decía que se identificó con mi idea de trabajo, de mi pasión primero, que me atendía un poquito mejor que a mis hermanos en la alimentación, porque decía, tiene que ir a jugar, tiene que hacer desgaste, va a hacer esfuerzo, entonces por ahí un pedazo más de carne, un huevo más en el lomo montado, que era el que me gustaba, etcétera, etcétera. Un poco más de líquidos, hervidos siempre. Entonces todo eso me llevó a ese momento de ensueño, que estar en la cancha. Infelizmente en esa época no había mucha gente en el estadio, pero era el debut de muchos de nosotros en Petrolero. El mío fue precioso, lo disfruté mucho, agradecí mucho a Dios y fue el inicio de una carrera muy linda. Una ventaja teníamos los de JAP, teníamos roce, ¿no? Sí. Claro, es la diferencia que se da en relación al contexto vigente. ¿Por qué? Porque hemos tenido oportunidad de ser hasta sparring de selecciones que jugaban sudamericanos o que eran parte de la Copa Libertadores. Muchísima competencia, teníamos muchísima competencia, en realidad jugábamos todo el año, y nosotros en nuestra época, Alfredo, éramos sparring de Wilstermann, de Aurora, de Petrolero,
de Ayacucho, de Municipal, de Litoral, y algunos otros equipos más que en este momento se me escapan porque ya no existen, ¿verdad? Bata también, de Bata, etcétera. O sea, jugábamos, hacíamos fútbol y nos observaban ya los jugadores más grandes de esos clubes, nos observaban y en Petrolero, cuando jugábamos contra Petrolero, Ayala me decía, bien chico, y así Jorge Camacho también y Guillén, y después pasó el tiempo y fueron mis compañeros ellos en Petrolero, ¿no? Así que fue maravilloso, la competencia de esa época ha sido muy buena y agregado a eso, don Enrique Japp nos hacía viajar mucho, viajábamos en un micro, estos que todavía hay por las calles, pequeños, de 25 pasajeros más o menos, y ahí íbamos todos jovencitos, ataucados, sentaditos, mucho menos cómodos que acá, por supuesto, pero lo que queríamos era ir a jugar. Y hemos ido por todo el sur del país, desde Oruro, Sucre, Potosí, Tarija, a jugar fútbol nada más. Y también hemos sido sparring de las selecciones bolivianas. Cada vez que se concentraba acá y necesitaban un partido, jugábamos con la selección boliviana, donde había muchos roces porque se entendía que muchos jugadores de Enrique Japp merecían estar también en esas selecciones que habían en aquellas épocas. Uno se pone a pensar en qué momento se fue de Bolivia el buen fútbol, porque vamos a pensar, Enrique Japp, más de 30 años, retrocedemos, y estábamos entrenando y jugando un fútbol similar al europeo de hoy. Recordemos las victorias que teníamos en las distintas categorías y eran por goleada. Uno tenía 15 años y estaba teniendo roce con los equipos profesionales y jugábamos de igual a igual. Pero ¿qué pasa ahora? Es la gran pregunta. O sea, ¿dónde se diluyó ese aspecto? ¿Fue por política? ¿Fue por mala intención de la gente? ¿Por envidia? Uno queda razonando y no estamos disfrutando mucho en esta época de un estándar de competencia, de competitividad, porque primero para ser competitivos debemos desarrollar competencias, pero los jugadores no tienen escuela, muchas veces no pueden parar un balón. Sí, realmente yo cada vez analizo más este tema y hago una mención un poco dura, pero yo digo que es la verdad y la realidad y la puedo conversar con la gente que se sienta aludida. En esa época habían solo 2 escuelas de fútbol en todo el país, era Tahuichi y Enrique Japp, y de ahí salieron la mayor cantidad de jugadores para el fútbol profesional. De ahí sale un poco la base para la primera selección del 89, ¿sí? Que jugamos la eliminatoria para el 90, muchos de Enrique Japp, y después tiene continuidad con Ramallo, con Sandy y alguien más, no sé, de Enrique Japp, y después la Tahuichi y algunos otros como Borja, Ervin Romero, qué sé yo, que se agregaron a esa generación linda de futbolistas y que logra tener continuidad un proceso, que sin querer decir que era un proceso, le dieron continuidad, y ahí estuvo la capacidad, la inteligencia, digo yo, de Guido Loaiza, que contrata a los españoles y hacen lo que hacen. Bueno, lo de las escuelas de fútbol, una vez que se va don Enrique Japp o deja, no sé, porque yo también, después de 3 años en Petrolero, me voy a La Paz, al Strongest, y dejo de ver el fútbol amateur de Cochabamba, que era muy rico, que esas 4 canchas o 5 canchas con la de Enrique Japp, y las pequeñitas que estaban hacia la piscina o hacia el puente, estaban los fines de semana siempre llenas de gente, de chicos, de jugadores, de papás que llevaban a sus hijos, y había competencia, había una competencia fuerte. O sea, nosotros éramos normalmente ganadores, pero ahí había muchos equipos a los que nos costaba ganarles,
Hablo desde mascotas, pibes, infantiles, juveniles y amateur después, que se llamaba en esa época, y era maravilloso. Yo disfruté mucho de eso y suponía yo que se seguía haciendo lo mismo, pero después uno va preguntando y analizando, no, pues que en la asociación fulano quería ser presidente y alguien no lo dejó y él quiso ser presidente y el presidente dejó de poner plata para que rieguen la cancha, para que pinten la cancha, para que las canchas tengan redes, descuidar las canchas, etcétera, etcétera. No sé si la política tuvo algo que ver en el tema, pero se descuidó esa parte final, digamos, ¿no? Final de la competencia. Se descuidó seguramente en las propias escuelas de fútbol de los alrededores de Cochabamba, de Quillacollo, por ejemplo, porque también habían buenos jugadores. Aquí había Don Bosco, que tenía su equipo, San Cetenea, la Ciudad del Niño tenía su propio equipo y bueno, y otros más, Wilstermann, por supuesto, Aurora, Petrolero no tenía mucho, esa es la verdad, pero no había muy buenos formadores, creo yo. Y lo otro que ha sucedido después de que se va también, fallece don Rolly Aguilera, y se abren muchas escuelas en todo el país, y digo yo que se abren no tanto en el nivel de formación, sino más bien con fines de lucro. Lo digo así claramente. Claro, si les duele a alguien, no importa, lo podemos conversar, pero de todas esas escuelas que se han abierto y de todas las que hay acá en Cochabamba, yo digo, para digamos, conversar, no para discutir, menciónenme un jugador cochabambino que haya salido de alto nivel en los últimos 20 años. Tú decías 30, yo digo 20, digamos, ¿no? No sé, capaz que sean 30, ¿no? Porque lo último que recuerdo yo de buenos jugadores de Cochabamba, tal vez los hermanos Galindo, Carvalho, jugadores de selección, pero no puedo mencionar otros, Bengolea probablemente, pero es hace mucho tiempo. Claro, pero no son de ese temple del fútbol, o sea, recio, técnico, porque había una combinación interesante. Claro. No requeríamos mucho VAR, ¿no es cierto? No. O sea, Oscar Sánchez creo que... Oscar Sánchez sí, creo que debe ser, digamos, lo último, ¿no? Perdón si se me escapa alguno, pero la verdad que si no me queda en la memoria, porque yo veo mucho fútbol boliviano y conozco a los jugadores, pero no hay ahora, lamentablemente, y me da pena, ¿no? Me da pena que hay tantas escuelas ahora y encima tienes que pagar, obviamente, ¿no? Tienes que pagar. Antes en Enrique Hub, perdón por la situación, pero los que éramos del club Enrique Hub no pagábamos, pagaban los de la escuela, ¿sí? Y yo nunca pagué para jugar al fútbol. Hoy voy a jugar fútbol en La Paz, acá, en Santa Cruz, todo, y tengo que pagar por la cancha, por la luz, por el arbitraje, por todo. Claro, es bien complicado. Imagínate, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el fútbol? Obviamente también pagan mejor ahora, pero está realmente en un estancamiento la producción de jugadores y bueno, no están naciendo jugadores con talento también, ¿no? No sé cuál podrá ser el problema, pero no hay, y no solo en Cochabamba, ojo, no solo en Cochabamba, en general, en todo el país. Salen jugadores, pero digamos de medio pelo para abajo, digamos, ¿no? Claro, y uno se pone a pensar en la función de producción, y la función de producción depende del modelo, y ese modelo tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en nuestro país, y es un modelo de la mediocridad, de un rendimiento regular para abajo, no hay de regular para arriba. Y si aplico las estadísticas, la campana de Gauss, o sea, tenemos una irregularidad. ¿Y por qué tenemos una irregularidad? Porque hay demasiada disfunción en esa palabra inversión. Vos has tocado algo importante, Eduardo. El fútbol, el deporte, es un proyecto social. Yo recuerdo a mi hermana Niusa Mancilla, todo teníamos que colocar desde la casa para que pueda participar en alguna competencia.
Entonces, los envidiosos siempre sobraron en la sociedad boliviana. Entonces, ese es un gran mal que tiene que ver con el discurso de la hipocresía, de la doble moral, y asociado, si quieren, a esa comunicación con intriga. Todo el rato nos hemos movido en eso, pero pienso que debemos pensar para mejorar, porque el efecto que tiene una escuela de fútbol, la academia del fútbol, se puede considerar de la siguiente manera. Si no es futbolista, si no es atleta, vamos a pensar, va a ser una persona de bien, porque va a aprender orden, disciplina, va a ser parte de la moralidad que tanta falta le está haciendo a nuestra sociedad. Plenamente de acuerdo. Dentro de eso que tú mencionas, tengo que valorar ahora un aspecto que los padres de familia hoy día están apoyando a sus hijos. Eso es algo que en mi época no lo hacían todos los padres, eran muy pocos los que en verdad apoyaban, iban a sus hijos y los seguían para que jueguen al fútbol. En nuestro caso, el mío, el de mi hermano y de otra gente que conozco, todavía no. No puedes vivir del fútbol, no puedes ser un pelotero, inclusive en algunos las mamás momentos eran las que apoyaban mucho, ¿no? Sí. Porque el papá a mí me decía, ¿sabes qué? Dedícate a estudiar economía, hombre, sí. No pierdes tu tiempo, me decía. Claro, eso no te va a dar una carrera, una profesión, no, el fútbol no es para ti, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero hoy veo yo que hay mucho apoyo de los padres. Ahora, papá y mamá apoyan al hijo porque el hijo dice, yo quiero ser futbolista. Contrario a lo de antes, yo quiero ser, no, primero estudias. Eso ha cambiado y me parece bueno que los papás inviertan también en sus hijos. Conozco muchos chicos, yo he recomendado muchos a universidades de Estados Unidos porque han trabajado conmigo y me ha encantado que esos chicos hayan adquirido una beca en Estados Unidos por fútbol, se hayan quedado a jugar fútbol y a estudiar y hoy son profesionales, son padres de familia, alguna vez hablamos y me agradecen siempre y yo me siento feliz por eso, porque gracias al deporte han podido hacer otra cosa, la que tú decías, o sea, van a ser buenas personas, disciplinadas, con valores, sanos para la vida y bueno, con un ejemplo que seguramente lo van a seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Hoy yo estoy feliz porque veo padres, amigos míos, que están apoyando a sus hijos desde los 6 años y los llevan aquí, los llevan allá, los llevan a Santa Cruz a escuelas un poco más grandes, los llevan al Brasil y están muy cercanos a irse a Europa porque si el chico tiene condiciones, los ojeadores de Europa ya están detrás de ellos y ojalá que en algún momento, como hay tantos chicos ahora, puedan emigrar, puedan terminar su formación en Brasil o en Europa y se pueda hablar de un jugador boliviano muy pronto y que pueda estar pues en nuestra selección, por supuesto. Sin duda. Pensemos ahora en el rol del entrenador, que no es lo mismo que el director técnico, ¿no es cierto? Porque uno es el que entrena en categorías inferiores y el director técnico es el estratega que va a generar resultados en la cancha. Ya tienen escuela los jugadores profesionales. Pero pensemos en esos hombres nobles. Pensemos en Johnny Bermúdez, en Fernando Flores, que ha sido más preparador físico, pero han sido mentores, en el profesor Zebollo, que ha fallecido, que en paz descanse, en el profesor Maldonado, que también creo que ha fallecido, y teníamos una gama de profesores, vamos a decir, que han inculcado entrenamiento, estrategia también, pero fundamentalmente valores. Sí, por ahí se le ha agregado algún nombre más, pero son entrenadores formadores. Y las escuelas de fútbol tienen que ser como los colegios. O sea, si tú les das buenas clases a tus hijos, a tus alumnos, van a salir buenos estudiantes y después van a poder ir a la universidad. Además son nuestros hijos, a ver, ponte a pensar, son nuestros hijos, coyunturalmente hablando. Sí, son nuestros hijos. Entonces,
si tú los formas bien en tu escuela de fútbol, esos chicos tienen que ir a un club profesional y después tienen que ir a la selección y después tienen que emigrar a Europa, ojalá, o a algún país de Sudamérica, pero tiene que haber una buena formación. Esa parte es la que digo yo que probablemente hoy día esté fallando, probablemente, no quiero juzgar. Son posibilidades. Son posibilidades, sí, hay que investigar y hay que, yo digo, un poco ayudarlos si quieren o alertarlos si quieren para que su trabajo sea un poquito más específico en la formación, que puedan manejar los chicos el balón con pie derecho y con pie izquierdo, no solo con izquierdo, no solo con derecho, que venga un balón y que puedan tener un control inmediato, no en 3 tiempos. En 3 tiempos quiere decir que te pega aquí, rebota, pega acá y recién cae al piso. No, en una sola, pum, ahí una sola parada y jugar al fútbol. O sea, pararla de pecho, de una, cabecear bien, o sea, todo eso se entrena y se entrena en la niñez, en la formación, desde los 6 años hasta los 14. ¿Sí? Después ya es alta competencia, pero también se les puede dar táctica ya desde pequeños. Antes no nos daban táctica desde pequeños, porque según la International Board, no sé qué, dicen, o de la FIFA también, que decían, perdón, que el deporte, el fútbol y cualquier disciplina tiene que ser lúdico hasta los 14 años. Imagínate, es una pérdida de tiempo enorme. Hoy los chicos están más despiertos para recepcionar cualquier cosa y hay que darles táctica. Si nos hubieran dado táctica antes, también seguramente lo hubiéramos hecho. Entonces, por eso hay jugadores que ya a los 18 años, 17 años, hemos visto recién un sudamericano y ya están para jugar en cualquier club del mundo. Entonces, eso es lo que nos está faltando a nosotros y fundamentalmente es un reclamo de décadas, más de 50 años creo, que no tenemos infraestructura, no tenemos campos adecuados para hacer la práctica del fútbol. Esa parte es la que está fallando y eso compete al gobierno, a las alcaldías, a las gobernaciones, a los clubes. Inversión pública. La mesa de billar con la que jugábamos en HAP, ¿no? Pero por supuesto, si no tenemos eso, va a ser muy difícil. Por eso nuestro juego también se hace más lento, etcétera, etcétera. Y bueno, no tienen la culpa ni los entrenadores, ni los jugadores, en algún caso tal vez ni los dirigentes, pero es una parte muy importante que los dirigentes vean ese detalle, ¿no? Que sea una inversión que estoy seguro que no les va a ir para menos, les va a ir para más si tienen buenos campos deportivos para los niños. Claro, los campos deportivos, esa inversión pública que tiene que razonarse en retorno, pero por ahí no tiene un retorno en resultado monetario, pero hay que razonar el impacto, la incidencia en el multiplicador del desarrollo, de la mejora de la calidad de vida, de la calidez, de la misma esperanza de vida, porque hoy vemos una juventud que en muchos casos tiene obesidad. El otro día en una clase de doctorado hablábamos de esos temas de investigación y cómo es posible un sujeto de 15 años que sea grandote pero corpulento, obeso. ¿Por qué? Porque su ingesta tiene que ver con los fritos, tiene que ver con la comida chatarra y fundamentalmente con el descuido que hacen los padres en el sentido de decirles: saca de la billetera, saca de tal cajón, pedite lo que quieras, su Coca-Cola más, ensancha el estómago, su función de consumo, y no le generan o le gestionan que haga deporte. Y eso es clave, sí, Eduardo. Sí, realmente eso es muy importante. Nosotros hemos pregonado siempre desde muy jóvenes, pero ya entrando un poco más a la parte de la dirección técnica, que debería haber nutricionista en un club de fútbol, siempre. Y mira que cuando decimos club de fútbol estamos perdiendo más o menos 10 años, ¿no? Porque deberían estos chicos desde los 10 años o desde los 8 años ya tener una nutrición acorde a su biotipo,
su forma de ser, al desgaste mayor que hacen. Si es un jugador que hace un trabajo anaeróbico o es un jugador que hace más anaeróbico, obviamente que la ingesta de alimentos tiene que ser distinta y tiene que ser exacta, precisa para cada jugador. Y ese aspecto lo hemos solicitado siempre. En algunos clubes donde hay más o menos una buena economía hemos logrado tener. Hoy estamos teniendo en Wilstermann, por ejemplo, y eso es bueno, digo yo, es bueno porque necesitamos tener, les digo también siempre, que antes que jugadores tienen que ser atletas. Y bueno, en Bolivia, por nuestra cultura, tenemos pues una variedad de alimentos ricos. Yo soy cochabambino, siempre hablo de la comida cochabambina, pero bueno, he comido pues cuando era chico, o cuando era muy joven, o cuando venía de vacaciones, todo, ¿no? Empezando del chicharrón y pasando por los charques y todo eso, pero no es beneficioso para el atleta, para el deportista. En cualquier disciplina no es beneficioso y tenemos que comer lo correcto. Nosotros al comer fritos, grasa, gaseosa, etcétera, malo, chatarra en todo caso, vamos a estar siempre en desventaja con el que se cuida, que toma refrescos hervidos, que toma agua, que no come fritos, que come lo que le corresponde para su condición física. Vamos a estar siempre en ventaja, y la ventaja no es muy amplia, es de medio metro o de 1 metro, claro. Como en la llegada de los 100 metros planos a la meta, esa es la diferencia. Entonces, por eso un cabezazo es con esa diferencia y nos meten gol y nos ganan, ¿verdad? Pero claro, y esa es la cruel realidad. Quiero pensar en el entrenamiento invisible. Hemos hablado de la nutrición. Ese entrenamiento invisible que tiene que ver con la conducta del sujeto que juega el fútbol. Y del atleta en general, atleta voy a decir entre comillas, porque muchas veces nuestros atletas van a un evento internacional y lo primero que hacen es saber dónde está la discoteca y se olvidan de los objetivos, de los resultados esperados que tienen que ver con su carrera de atleta, de futbolista, de fondista, etcétera, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo científico. Yo recuerdo la época de universitario y el profesor Aurelio Terán, que era nuestro técnico, a Mauro Blanco y a mi persona nos dice: vayan a ver qué están haciendo los que viven en el Hotel Londres. Porque nosotros vivíamos en la comunidad universitaria con el técnico, porque éramos los menores. Vamos y los tipos fasean con mujeres. Al otro día jugábamos partido de liga. Y lo que nos dicen los grandes jugadores estrellas: Mancilla, Blanco, mañana tienen que coser por nosotros más, porque si no les vamos a hacer la camarilla. Entonces, ¿cómo podemos obtener resultados de esa manera? Vos has jugado en Stronger, has sido siempre disciplinado, pero otra cosa es cuando uno razona ahí adentro y tampoco son muy cuidadosos. La mayoría de los jugadores de fútbol son desordenados, por eso que tienen sus sobrenombres. Por ejemplo, yo digo el chicharrón, ¿no ve? Ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, y no es por malo, pero esa gente pudo haber llegado lejísimos, pero si era disciplinado. Sí, yo he puesto algunos ejemplos en algún momento de grandes jugadores, de Víctor Agustín Ugarte, que no lo vi jugar, pero me han hablado muy bien de él, por eso le decían el maestro, de Ervin Romero, de Marco Echeverri, ¿sí? Que podían haber llegado muchísimo más lejos si hubiesen tenido un trabajo de atletas, si hubieran sido más responsables, más profesionales. Estoy seguro que hubiera sido así. Pero bueno, esto no se trata de hablar de ellos, sino de la cultura que nos ha llevado a estas circunstancias. Que las próximas generaciones sean mejores. Exacto. Sí. No cometan los mismos errores. Sí, nosotros sabíamos de que en el fútbol boliviano había este tipo de conductas, de indisciplinas, y hemos tratado de erradicar eso, y hemos
logrado por eso hacer concentraciones, a veces prolongadas, a veces antes de los partidos, a veces después de los partidos, que es muy importante también porque el jugador cuando termina el partido está desgastado, está debilitado. Imagínate trasnocharse, consumir alcohol, etcétera, etcétera, y obviamente otras cosas, generan un mayor desgaste en ese físico de atleta, vamos a decir, ¿no? Porque en mi época también habían muchos jugadores, digamos que hasta hace unos 20 años, que eran gruesos, que eran gordos, vamos a decir así claramente, eran gordos. Hoy día no ves jugadores gordos en el fútbol mundial en general, no hay gordos, casi todos son atletas, son más rápidos. Entonces el entrenamiento invisible, y valga la oportunidad para mencionar esta frase, nos la manifestaba mucho y bien el profesor Luis Terán. Correcto. Luis Terán, el entrenamiento invisible ya depende de ustedes. Nosotros estamos haciendo un trabajo aquí que es bueno con el profesor Garnica siempre, y era muy exigente, muy fuerte, pero ahora ustedes tienen que cuidar esto con su entrenamiento invisible. ¿Y eso qué quiere decir? Que tiene que entrar tu responsabilidad, tu profesionalismo, tus deseos de ser jugador de fútbol, o simplemente una etapa de pasar el tiempo y de irresponsabilidad, que creo que se está erradicando ya mucho y bien, porque tú ves, no se ve hoy día ya jugadores demasiado en discotecas. Ha habido jugadores extranjeros que han estado en discotecas en Santa Cruz y me ha gustado que los hayan sacado los hinchas, los sacaron a patadas, y eso debe ser, digamos, un precedente bueno para que no se hagan pues las figuritas, porque esto es fútbol y nosotros vamos, o los hinchas van a la cancha a pagar su entrada para ver a un verdadero atleta, a un verdadero profesional del fútbol. Claro, el fútbol es espectáculo, y recuerdo a Alberto Montes, que fue nuestro arquero y es un gran amigo, el entrenador de arqueros de River Plate en esta época, ¿no? Qué interesante. Y él que me decía, flaco, cofla me decía. Cofla, sí. Entonces, primero vos, después vos, sé disciplinado y llegarás lejos en la vida. Entonces, a Mauro Blanco también le decía lo mismo. Y pienso que la disciplina, esa pasión por el deporte, por lo que uno quiere hacer en la vida, es lo importante. Y vos lo has hecho, has crecido bastante, o sea, eres reconocido, te digo así honestamente, y sí, siempre hemos hablado por teléfono. A tu hermano también, a Oscar, siempre le digo, vas a ganar, o sea, vos tranquilo, siempre lo llamo, está jugando Copa Libertadores, siempre estamos hablando, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahora en esa pasión. ¿Y qué le dirías a tu hermano ahora, que es el director técnico? Yo sé que siempre han trabajado juntos, son un equipazo y se retroalimentan, y eso es lo más bello en una familia. Sí, la verdad es que es lindo. Yo le llevo a Oscar 6 años y futbolísticamente nos hemos encontrado, enfrentado, y después hemos jugado juntos un poco tiempo, pero después nos hemos encontrado también en la dirección técnica, y Oscar ha sido entrenador antes que yo, porque Oscar se lastimó la rodilla y dejó de jugar relativamente joven y se dedicó a la dirección técnica antes, y digamos, por las condiciones, como que se especializó un poco más en la formación, en chicos, ¿no? Y ese es, digamos, su atributo más grande. Ha dirigido también equipos profesionales y lo ha hecho bien, pero está más basado en los jóvenes. Ese aspecto para mí es muy importante, porque hoy es lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra selección, lo que necesitan todos nuestros clubes. Yo le deseo todo lo mejor a Oscar, ojalá que pueda, le he dicho, que tome decisiones, porque nos contratan para tomar decisiones, y las decisiones tienen que ser decisiones firmes, o sea, lo que tú sientas, lo que tú creas, aplícalo, porque eso es lo que tú sientes, lo que piensas, no lo que dicen las redes sociales, no lo que dice la tribuna o lo que dice alguna prensa. Es tu formación, es tu formación, el análisis, el contexto. Exacto, es lo que tú has aprendido
y tomar decisiones firmes nada más, con mucha firmeza. Eso es lo que te va a dar los buenos resultados. Es una etapa difícil, esa es la realidad. Hay mucha gente joven, eso es lo bueno, y ojalá que esa juventud la puedan seguir promoviendo para adelante y en verdad hoy mismo se pueda arrancar ese proceso del que yo vengo hablando desde que me invitaron por primera vez a la selección boliviana por el año 2010, precisamente cuando estaba en Wilstermann. Claro, es importantísimo todo ello. Para cerrar, Eduardo, pensemos en nuestros amigos de Enrique Hub, en algunos nombres. Cuando hablabas de cabecear, recordaba a nuestro Brasil Rodríguez. Hugo Rodríguez. ¿Qué curva que hacía para cabecear? Yo de él aprendí a cabecear. Te he visto cabecear a ti también en el Stronger, una calidad para cabecear. Entonces, pero no hay cabeceadores, se me ponía a pensar, muy pocos son los cabeceadores. Yo he jugado con Miguel Fadig cabeceaba, pero no tenía tampoco ese golpe certero de Hugo arco Rodríguez, completo, el ¿no? arco completo, sí. Y bajarla, ¿no?, a semejante velocidad a la pelota y chicotearla. Sí, la verdad es que tengo recuerdos maravillosos de Enrique Hub, de gente. La generación mía han sido Elías Torrico, el arquero, un punateño que vino, todavía con él, que vino por primera vez y vino, no sé si lo deba decir, no es malo, pero vino con abarcas, ¿no? Y terminó jugando con cachos, ¿no? y lindo porque él fue el forjador de su familia, porque después vinieron sus hermanos mayores y se integraron porque también eran arqueros, a las otras categorías de Enrique Hub, pero él fue el primero. Y tengo de compañeros, o he tenido de compañeros desde esa época a Tito Montaño, a José Luis Coronado, a Fernando Rosales, a Richard Siles, a Einer Saavedra, Becerra, a Alfredo Gallinate. Ese era un crack, Alfredo Gallinate era un crack. El Condorito Quirós, sí, que lamentablemente nos dejó, sí. Ese era un crack también. Eloy Vargas, un goleador nato. Sí, esa gente. William Troncoso, por supuesto, era número 8, el Quilla. El incansable. El incansable, sí, espectacular. Esa es la primera generación con la que yo he convivido. Hay muchos otros más. Solís, Osvaldo Solís, Solicacho, y muchos otros más. ¿Jugaste con Henry Mercado? Henry Mercado sí ha sido mi compañero, pero ha sido mi compañero en la selección y en algún club. Fue mi compañero en la selección boliviana, Henry Mercado. ¿Con Harry Beizaga? Harry Beizaga, mi compañero de selección y compañero en Wilstermann. ¿Sí? Harry Beizaga también. Y bueno, yo tengo recuerdos de la primera tanda, la tanda anterior a la nuestra, que fueron los que viajaron al Paraguay y ganaron un campeonato sudamericano. Hablo de Eduardo Terrazas, de Henry Mercado, a ver si me puedo acordar de todos, Walter Vargas, los Escalera, el Chihualo Paculas, los Galindo, el Beto no sé cuántos, ya se me olvidó, el otro día estaba de cumpleaños. ¿Tito Padilla? No, Tito Padilla después, ya fue mi compañero en Petrolero también. Pero sí, su hermano Padilla fue mi compañero en Enrique Hub, ha fallecido también, lamentablemente. Pero así como esos hemos tenido muchísimos compañeros. ¿Jugaste con Fernando Chavarría también? Fernando Chavarría ha sido mi compañero también en Petrolero ya, no en Enrique Hub. Pero siempre conectado, obviamente. Mira, me estaba olvidando del goleador de Bolivia, pues William Ramallo. William Ramallo, claro. William ha sido mi compañero en Enrique Hub, en Petrolero y en las selecciones bolivianas, varias en las que hemos estado. Y ese es realmente un ejemplo de esfuerzo, ¿no? Porque un poco yo me enteré la historia después, que lo cuenta Ascar Gorta, que William no estaba considerado en la selección, es lo que dice, no quiero equivocarme, pero él pidió
pidió estar, quiero que me dé una chance, que me dé una oportunidad, yo sé que puedo darle cosas, goles fundamentalmente, y William se ganó un lugar y fue el goleador de esa eliminatoria, ¿no? Y después recorrió su fútbol por todos los grandes equipos del país. Veí una foto con Johnny Bermúdez. Sí. ¿Qué le dices a Johnny Bermúdez? ¿Qué le dices al profesor, a nuestro preparador físico, al que ha sido petrolero de la selección, Garnica? Luis Garnica. Sí, claro, señor. El profesor Johnny Bermúdez nos ha formado, nos ha dado ideas básicas de casi primera división, pero en ascenso. Ha sido siempre de un carácter tranquilo, amigable, no lo veíamos renegar demasiado, pero nos daba pautas siempre importantes de lo que era el fútbol, ¿no? Que el fútbol sea alegre, nos decía. La verdad que tiene que ser así, tiene que haber una diversión en el fútbol con responsabilidad, pero que tú puedas disfrutar de ese tiempo en la cancha. Al profesor Luis Garnica, pues mis agradecimientos eternos siempre, porque él, al ser tan exigente, nos ha dado siempre una buena condición física y verdaderamente... Ese es el secreto del fútbol también. Claro, y no tener después lesiones, ¿no? No tener lesiones, porque su trabajo físico era bien sabio, bien exacto y reitero, muy exigente, pero necesario para el fútbol. Ojalá que pueda ver la entrevista y mis cariños y mis respetos siempre a toda la gente que ha pasado por Enrique Hub y que nos han dado siempre algún toque de enseñanza de lo que han aprendido ellos, por supuesto. ¿A Luis Terán? Siempre digo que es mi maestro principal, lo he dicho en muchas entrevistas. He tenido la suerte de tenerlo en Pibes, y ya me enseñaba, ya me hablaba, ya me decía cosas. Ha sido mi entrenador en la selección juvenil boliviana, en Enrique Hub un poquito más grandes, y en Petrolero. En Petrolero cuando íbamos a casi lograr un campeonato, el año 85, felizmente perdemos en La Paz contra Bolívar, que hay una historia que en algún momento la contaremos, pero le habíamos ganado 3-0 acá a Bolívar, en Cochabamba, y ellos tenían que hacernos 4 allá, y nos hicieron, pero hubo algunas cosas raras, pero nos queda el agradecimiento de la formación, de su amor por el fútbol y su gran afecto hacia nosotros los jugadores, porque nos decía: ustedes son mis hijos, y ustedes son mis hijos. O sea, cuando te dicen eso, que eres su hijo, obviamente que te sientes un hijo y lo respetas y lo quieres y adquieres toda la enseñanza que te da. Cada palabra era exacta y dentro de esas estaba el entrenamiento invisible. Eduardo Villegas, ¿cuál es el secreto para hacer buena dirección técnica? ¿Qué tipo de pedagogía? ¿De la tranquilidad, del amor, de dar oportunidad o de renegar? No, por supuesto que de la tranquilidad, del amor, del mensaje sano, el mensaje sano al deportista ahora. En otra época era, puedo decir la palabra, ¿no? Era una puteada. Ese era el mensaje, ese llegaba. Hoy día tienes que ir con amor, obviamente con mucha sabiduría y con mucha pedagogía. Tienes que tener esa llegada a tu alumno, ¿sí? Para poder hacerle entender tu idea de juego, tu mensaje, tu concepto de lo que quieres. Por eso les digo yo siempre a mis jugadores: lean un poco para que me entiendan, porque si no tienes lectura, no tienes pues comprensión, ¿verdad? Si no hay lectura, no hay comprensión. Entonces tienes que leer para entenderme. Y he tenido la suerte de tener respuesta a este pedido para que
los conceptos que uno maneja, que no son muy complicados, pero hay que tenerlos en la cabeza para decidir en esa décima de segundo de dificultad del partido y sea siempre positiva. Llegar bien al jugador, a la persona, al atleta, con respeto, fundamentalmente, es lo que yo pregono y gracias a eso tengo una muy buena respuesta de parte de mis jugadores. Claro, se da el trabajo en equipo, hay un compromiso real. Finalmente, Eduardo, agradecerte, pero también quiero pedirte que te dirijas a tus papás, a la familia. Muchas gracias, esa parte es linda también. Agradecer a mi papá y a mi mamá ya no está, falleció hace un año, poco más de un año, pero a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas, que son las que son el sostén para uno, porque uno tiene tremendas broncas en el trabajo por todo, y la familia es la que te como que amortigua todo ese componente gigante de broncas y hace que llegues a tu casa con una sonrisa, con una alegría, más allá del resultado del fútbol, que solo es fútbol, por supuesto, pero que la familia ayuda mucho. Estoy muy agradecido con toda mi familia, porque mi familia es grande además, y me han apoyado siempre, mis primos, mis tíos, mis tías, todos me han apoyado siempre, porque yo decidí que iba a ser futbolista y la verdad que si no hubiese tenido ese apoyo, creo que hubiera flaqueado en algún momento, hubiera flaqueado también. Ha sido un componente gigante de respaldo a esta linda carrera que hemos hecho. Espero que pueda terminar siempre bien, salir siempre bien por la puerta de cualquier institución en la que esté. Mis respetos, Eduardo, gran amigo, gran profesional. Sin duda, esta no va a ser la última vez que vamos a interactuar. Vamos a buscar escenarios, vamos a juntarnos con otros jugadores para hablar un poco de fútbol, para que la gente entienda qué se hace en el deporte pasión de multitudes. Muchísimas gracias, estimados televidentes. Estamos el próximo domingo con un nuevo programa. Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria.